Feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga. Un gusto de compartir con ustedes, Pastor Araya, eh, hermanos de las Condes en general. Bueno, el pastor me pidió si podía hablar del santuario y la gracia. Vamos a tomar alguna idea, algunos textos de la Biblia para mostrar cómo el santuario muestra en forma concreta, digamos, gráfica, vivencia lo que es la gracia de Dios. Este concepto tan abstracto de la gracia se vuelve corporal, ¿verdad? Se materializa a través del santuario. Bueno, sondeando un poco hacia atrás el santuario, podríamos decir que históricamente, por lo menos en la historia nuestra, en la historia terrenal, el primer santuario levantado, el primer tabernáculo fue el del desierto, en el tiempo posterior al Éxodo. Pero vemos que antes del Éxodo, ya desde que Israel sale de Egipto y llega a Sinaí, el Sinaí fue un santuario, porque en el Sinaí se cumplieron las condiciones o los propósitos que tiene el santuario. Por ejemplo, vemos que en el Sinaí Dios se manifestó con toda su gloria y eso se podía ver posteriormente en el santuario, la manifestación de Dios en su gloria. Fue en el Sinaí donde Dios entregó las tablas de la ley y fue en el santuario, específicamente el lugar santísimo, donde esas tablas de la ley se guardaron. También vemos que el Sinaí fue dividido en tres partes. La llanura que rodeaba al Sinaí, donde todo el pueblo podía acceder. Después tenemos el Sinaí dividido en dos partes más, que serían las faldas, donde podían entrar algunas personas como Josué, Ur, Aarón y los ancianos. Pero luego estaba la cima misma del monte Sinaí, que estaba oculta del resto por una nube, que dividía ambas secciones del monte, y esa nube solo la podía traspasar un hombre, que era Moisés, y él podía ver a Dios en su gloria, y podía también recibir revelación, y entre otras cosas, recibir los 10 mandamientos. Entonces, ese mismo esquema se vio posteriormente en el tabernáculo del desierto, pero ese Sinaí no es la primera, por lo menos el primer santuario, aunque no es un santuario con las características que nosotros estamos acostumbrados, pero por lo menos tiene elementos que vemos posteriormente en el santuario. Se dice que el primer santuario fue el Edén, porque en Génesis, el capítulo 2 específicamente, nosotros tenemos que Dios hizo una morada para nuestros primeros padres y el santuario es llamado la morada de Dios. Muchas veces en la Biblia es llamado la casa de Dios, la morada de Dios, la tienda del encuentro y distintos términos que tienen que ver con morar. De hecho, Dios dice, hagan un santuario para mí y moraré, habitaré en medio de ellos. Por lo tanto, el santuario fue hecho como morada divina y bueno, un escritor dice que el santuario debía tener continuamente los panes, la mesa con los panes allí. El santuario continuamente debía tener las lámparas, las 7 lámparas del candelabro encendidas. El santuario debía tener incienso que estaba encendido porque mañana y tarde se encendía para que estuviera las 24 horas del día. Y este autor dice así, donde hay pan en la mesa, lámpara encendida y un perfume ambiental, decimos hay alguien en casa. Y la verdad es que el santuario fue hecho como la casa de Dios, la morada de Dios. Y no de Dios solo, sino la morada de Dios con el hombre. Porque vemos que el santuario tenía el propósito de que Dios pudiera morar entre su pueblo. Quizá si no hubiese sido por la barrera del pecado, no hubiera existido, digamos, esos accesos limitados que habían para poder encontrarse con Dios. Ahora, esta misma estructura de los tres lugares que vemos allí en el Sinaí, lo vemos previamente en Génesis, en el Edén, porque Dios hizo toda la tierra y al hombre le dio la autoridad sobre toda la tierra. Sin embargo, no toda la tierra era la morada, el lugar de encuentro entre Dios y el hombre, sino que era el Edén específicamente. Era ese huerto donde Dios puso al hombre y a la mujer para que moraran allí. Y ese huerto
tenía, a pesar de ser entero, un lugar santo, y podríamos decir que toda la tierra era buena en gran manera, pero ese Edén era especial y también tenía acceso porque después del pecado fueron expulsados del Edén y había un camino que conducía al Edén, una entrada que fue, digamos, cubierta por dos querubines con una espada, por lo tanto tenía un acceso también para entrar al Edén, pero en el centro mismo había un lugar mucho más privado, mucho más restringido, que era donde estaban dos árboles. El árbol de la vida, por un lado, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual no se les había dado acceso al ser humano. Es decir, podían, pero Dios les advirtió que no debían hacerlo. Así que también vemos estos tres lugares en el Edén y otras similitudes, por ejemplo, así como Moisés pudo ver a Dios cara a cara en el Sinaí, Aarón podía ver a Dios cara a cara en el lugar santísimo, así también podemos decir que Adán podía ver cara a cara a Dios en el Edén. Pero hay otras similitudes, ya dijimos que Dios puso dos querubines en la entrada del Edén y también Dios mandó a esculpir dos querubines sobre el arca del pacto. Y ambos tenían como propósito cubrir o guardar, que en el idioma hebreo es el mismo verbo, shamar. Los querubines del Edén debían guardar o cuidar la entrada al árbol, que era, digamos, el centro. Y los dos querubines que estaban sobre el arca eran querubines que guardaban o cuidaban con sus alas el propiciatorio. Y nos revela Ezequiel que hay un ángel caído que le llama querubín cubridor o guardador. ¿Mm? Así que esos son vínculos, ¿verdad?, que unen el santuario, el Edén y otros elementos en común que varios han encontrado también es que allí en Génesis 2, cuando Dios crea al hombre, antes de que creara a su compañera, dice que Dios le dio al hombre la orden de guardar y, y labrar el huerto del Edén. Los verbos hebreos son justamente guardar o cuidar y también hacer. Es una palabra, digamos, un verbo que significa hacer, trabajar, obrar. Y esos dos verbos, exactamente los mismos, se utilizan después en Éxodo y Levítico para describir el trabajo de los sacerdotes y de los levitas en el templo. En fin, hay varias similitudes que se han encontrado, pero ese tabernáculo o ese Edén tampoco es el primer santuario, porque sabemos que antes de la semana de la creación, Dios ya tenía una morada celestial, ya habían ángeles. Por ejemplo, Job capítulo 38, los versículos 3 al 5 por allí, nos dicen que mientras Dios creaba esta tierra y estaba en la semana de la creación formando cada cosa, los ángeles de Dios alababan al Creador. Por lo tanto, ya Dios había creado a los ángeles y también Dios ya tenía una morada con ellos. De hecho, cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo 25 que haga el santuario, en el versículo 9 le dice que debe hacerlo conforme al modelo que Dios le ha mostrado en el monte. Por lo tanto, ya hay un santuario celestial antes del santuario terrenal, antes de la caída, y ese santuario, que era el lugar de morada de Dios, el lugar de encuentro con sus criaturas, en este caso los seres celestiales, el lugar de adoración también, y el lugar de revelación, porque allí se podía revelar el carácter divino. Después de la entrada del pecado en el cielo, se transformó también en el centro de la redención del universo, el lugar donde se resolvería el conflicto cósmico. Así también el santuario terrenal ilustra ambas cosas, tanto la morada de Dios con el hombre, el deseo de Dios de habitar con nosotros, pero también se puede ver allí el plan de redención. Ahora, eh, además de este santuario, ¿verdad? Bueno, hay algunas especulaciones que, sobre todo basado en la relatividad general de Einstein, que dicen que las dimensiones del tiempo y del espacio pertenecen a una sola digamos, dimensión, una dimensión temporoespacial,
Yo no voy a entrar en ese tema, tampoco en mi área, pero es interesante que Dios no solamente tiene un santuario en el espacio, en la dimensión espacial, sino que también tiene un santuario en el tiempo. Eso lo desarrolla también Ellen de White y varios de nuestros teólogos. Y así como en Génesis 2, que es el segundo relato de la creación, se habla de un santuario en el espacio, en este caso el Edén, el lugar donde Dios se encuentra con el hombre, que después de la caída de nuestros primeros padres se transforma también en el lugar donde Dios les dio a conocer el Evangelio eterno, les dio a conocer el plan de salvación, y es el lugar también donde Dios realizó el primer sacrificio. Entonces el Edén no solo es el lugar del encuentro, no solo es el lugar de la morada, sino que también es el lugar que ilustra el plan de salvación. Y Dios viste a nuestros primeros padres de túnicas de pieles. Ahora, así como el capítulo 2 nos habla de un santuario en el espacio, el capítulo 1 de Génesis nos habla de la creación en días. Y cada día termina con la frase y fue la tarde y la mañana, porque se enfatiza el tiempo más que el espacio en el capítulo 1. Y de hecho, el relato del capítulo 1 comienza con la frase en el principio. La palabra principio tiene que ver con tiempo, un tiempo pasado, ¿verdad? Pretérito. Y cada día termina, como digo, con la frase fue la tarde, la mañana, el día primero, segundo, tercero. Y el séptimo que no termina con esa frase es el énfasis en el tiempo mucho más todavía, porque ese día, el séptimo día mencionado 3 veces, a diferencia de los otros días que se mencionan solo al final, y fue la tarde, la mañana, el día primero, día segundo, etc. En cambio, el séptimo día, como digo, en Génesis capítulo 2, 1 al 3, se menciona 3 veces. Además de eso, dice que Dios bendice el día. Ya no es una cosa, no es algo en el espacio, sino algo en el tiempo. El tiempo mismo Dios lo está bendiciendo. Una parte del tiempo, una fracción del tiempo Dios bendice, pero también Dios santifica esa fracción. Dios santificó el sábado. Y eso es interesante porque el verbo santificar eh, es la primera vez que aparece en la Biblia y es en hebreo kadosh. Y kadosh es la misma raíz de la cual viene kodesh, que es el santuario, o mikdash. Son ambas palabras que se utilizan, kodesh o mikdash, que significan algo santo. Y lo primero que fue santo no fue un espacio, sino un tiempo, el sábado. Ahora, hay varios, digamos, eruditos judíos han reflexionado en relación al sábado y el santuario, que son las dos cosas santas de la Torá, y han concluido de que el sábado, el santuario en el tiempo, pasa a ser más importante que el santuario en el espacio, porque el santuario en el tiempo, perdón, en el espacio, me refiero al tabernáculo del desierto, al templo de Salomón, al templo de Zorobabel, después de Orodes, el templo en sí. El templo fue erigido después de la caída, por causa de la caída, a excepción del Edén, ¿verdad? Y en cambio el sábado fue hecho en la creación misma, es parte de la creación, es el último día de la creación. Dios crea un santuario en el tiempo. Ahora, ellos dicen que el sábado es antes del lugar, el tiempo es antes del lugar santo, el tiempo santo anterior al lugar santo y también posterior, porque vemos que el templo judío muchas veces fue destruido, pero en cambio el sábado es indestructible. Por otro lado, también nosotros vemos que el templo se acabó. El año 70 después de Cristo no quedó piedra sobre piedra, de acuerdo a la profecía de Cristo. Y hasta el día de hoy los judíos no tienen su templo, pero ellos reconocen que subsisten ya no por el templo espacial, sino por el templo eh, temporal. O sea, el sábado continúa, el Shabbat. Y, y estos detalles son importantes, por ejemplo, porque los relatos paganos de la creación, como el Enuma Elish de Babilonia, muestran que Marduk creó también en días, en periodos, y el último, al final, termina creando un templo, el Esagila,
allí en Babilonia. Entonces es un templo material, la conmemoración de la creación. Pero Dios termina santificando no un lugar ni creando un templo, sino creando un santuario en el tiempo. Y tiene ese carácter eterno como el creador, ese carácter indestructible, ese carácter, podríamos decir, omnipresente, porque yo estoy en otra región y estoy guardando el sábado y ustedes están en Santiago y están guardando el sábado también. Entonces, el sábado tiene algunas virtudes, o el tiempo tiene algunas virtudes que el espacio no posee. Bueno, eh, entonces el propósito del santuario, el propósito tiene que ver directamente con el amor de Dios, con la gracia de Dios. Una, porque no sabemos cuándo Dios creó el templo celestial, para ir bien atrás, digamos, al primer santuario que existió. Pero Hebreos nos asegura que el santuario celestial tampoco es eterno, porque dice que fue hecho por Dios y no por el hombre. O sea, cuando hablamos del santuario celestial estamos hablando de algo que fue hecho por Dios, por el Creador. Es parte de la creación de Dios. Pero sabemos también que Dios antecede a la creación, no solamente de un templo, sino del cielo, de la tierra, del tiempo y del espacio. Entonces, ¿cómo es Dios? Y Dios requería dimensiones, requería morada antes de que comenzara a crear, no lo sabemos. El Dios que conocemos es el Dios que se nos revela después del principio, después de Génesis 1.1. De ahí en adelante el Creador se ha revelado y se ha manifestado a nosotros, a nuestra estatura y a nuestro paso. Es como los que somos padres y tenemos hijos más chicos que nos agachamos para jugar con ellos al punto de que ellos en algún momento piensan que somos de su estatura. Pero la verdad es que Dios existe desde antes. Ahora, cuando Dios decidió crear, Dios se arriesgaba si creaba seres con libertad, con libre albedrío, de que alguna vez quisieran no adorarlo. Entonces, dentro del plan de Dios, se habla del plan de salvación como un plan eterno. Dios había ya planificado cómo podía rescatar a este universo, a sus criaturas, en particular al ser humano, porque antes de que nos creara ya estábamos en su mente, ya Dios había decidido crearnos. Y podemos ver en Génesis, buscando acá en la Biblia, Génesis capítulo. Bueno, hay un detalle interesante que en nuestra Biblia la división en capítulos viene del siglo XIII, pero la verdad es que originalmente no fue creada con capítulos ni versículos. Y podemos descubrir las divisiones internas de un libro a través del análisis de la estructura literaria. Y el análisis de la estructura literaria que ha sido, digamos, ya reconocido por eruditos judíos, católicos, evangélicos, dentro de ellos adventistas, es que Génesis en realidad tiene 12 capítulos. El primero comienza con la frase Bereshit, que significa en el principio, y todos los demás comienzan con la frase Toledot, que significa estas son las generaciones, o esta es la historia, o este es el engendramiento, depende cómo se quiera traducir. Y el primer capítulo sería Génesis 1.1 al capítulo 2.3. Todo eso está antecedido por la frase Bereshit en el principio. Y la palabra Toledot, la primera vez que aparece, es en Génesis capítulo 2, versículo 4, que nuestra Biblia lo traduce así. Estos son los orígenes. Ahí en hebreo es Ele Toledot, que significa Ele, estos son los orígenes, sería Toledot. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y luego procede a explicar la creación, pero ya no en un orden cronológico día por día y detallado e inclusivo, sino comienza a relatar la creación centrada en el hombre. Cómo creó al hombre, digamos, qué hizo el hombre antes de que Dios creara a la mujer, cómo creó a la mujer, cómo lo une en matrimonio, y todos esos detalles están relatados acá. Pero en el hebreo, el capítulo 3 de Génesis no comienza en nuestro capítulo 3, ni tampoco en nuestro capítulo 4,
sino que el próximo marcador divisivo de un capítulo aparece en el capítulo 5. 5, versículo 1, que en nuestra Biblia se traduce: este es el libro de las generaciones de Adán. En hebreo sería Ele Sefer Toledot. Ele, estas o estos. Sefer, libro. Toledot, generaciones, historia, descendencia, o como queramos traducirlo. Entonces, lo que resulta es que el capítulo 1 es el 1 al 2, 3, pero el capítulo 2 es el 2, 4 hasta el 4, 26. O sea, desde el 2 hasta el 4 es un solo capítulo en el idioma hebreo. Y vemos que el capítulo 2 nos narra la creación de nuestros primeros padres en el Edén. El capítulo 3 nos narra el pecado de nuestros primeros padres allí en el Edén y la expulsión. Y después el capítulo 4 nos narra los hijos de nuestros primeros padres una vez que fueron expulsados del Edén. O sea, podríamos decir que estos capítulos 2 al 4 no solo están interesados en hablarnos de la creación, sino que están interesados en mostrarnos, digamos, el devenir de Adán y Eva. Están centrados en ellos. Y no solo su creación perfecta, sino también su caída y la descendencia que viene de Adán y Eva. Y en esto nosotros vemos muchas enseñanzas. En el capítulo 3 tenemos la caída, que en realidad muchos se cuestionan llamarle la caída, porque el capítulo 3 no está todo dedicado a la caída. Algunos dicen que son solo 7 versículos, los primeros 7 que hablan de la caída, porque a partir del versículo 8 comienza el juicio. Y la verdad es que el juicio divino es una buena nueva. Por eso en Apocalipsis 14:7 dice que el Evangelio eterno es: la hora de su juicio ha llegado. Y esto ya nos muestra, ¿verdad?, algo positivo. Dios se aparece en el capítulo 3 para juzgar, pero nos damos cuenta de que el juicio claramente tiene 2 etapas. Tiene una etapa que le podríamos llamar la etapa de investigación, hasta el versículo 13, del 8 al 13, pero tiene una etapa de ejecución, un juicio ejecutivo, desde el versículo 14 en adelante. Entonces, en la etapa de investigación, Dios aparece para investigar y hace preguntas, llama al hombre: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué comiste? ¿Acaso hiciste tal cosa? Y a la mujer después la interroga, ¿verdad? ¿Por qué hiciste esto? Y ambos, ¿verdad?, van echando la culpa el hombre a la mujer, y Dios interroga al hombre, después a la mujer, y la mujer a la serpiente, pero nos damos cuenta que la serpiente no es beneficiada con el juicio investigador, aunque esa serpiente puede hablar. De hecho, había engañado, había hablado con Eva, pero ahora Dios no interroga a la serpiente, porque no hace un juicio investigador, sino que solamente la serpiente recibe el juicio ejecutivo. Y el orden es inverso, porque Dios se dirige al hombre, a la mujer, después la serpiente es juzgada, pero en forma ejecutiva, luego la mujer y al final el hombre. Hay un quiasmo, donde digamos, los versículos que hablan del juicio a la serpiente están en el centro. Y son interesantes los versículos 14 y 15, ¿sí?, de Génesis capítulo 3, dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí podemos ver que Dios está dando un juicio ejecutivo sobre la serpiente. La serpiente va a seguir viva por mucho tiempo, va a seguir actuando, pero en una forma humillada, derrotada. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás, maldita serás. Y finalmente vendrá la destrucción definitiva, porque vendrá un descendiente de la mujer, el cual aplastará la cabeza de la serpiente. Y sabemos que cuando aplastamos la cabeza de una serpiente, la serpiente muere.
En ninguna otra parte del cuerpo podemos matarla. Y bueno, yo lo he dicho en otras oportunidades que el verbo aquí shuv significa destruir. Entonces la serpiente será destruida. Y yo creo que toda la angustia, el pesar, digamos, esa angustia que a lo mejor no podemos describir y que tal vez nunca la hemos experimentado, que sintieron nuestros primeros padres cuando cayeron, ellos pudieron experimentar ahora esperanza. Dios le estaba diciendo, esto tiene un fin, el sufrimiento tiene un fin. Aquí vemos la primera manifestación de la gracia de Dios. Y es posible que Dios cuando viniera a nuestros primeros padres, vino quizá con un cuchillo, porque Él en algún momento le hizo túnicas de pieles. Y Dios le había dicho el día que comieres morirás, o sea, ellos debían morir. Y ahí hubo un juicio investigador y un juicio ejecutivo. Pero la ejecución cambió del hombre a un sustituto. Ese animal que murió para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y esa fue una explicación gráfica de algo que Dios había dicho en forma teórica, primero acá en el versículo 15, cuando dice que para que la serpiente sea destruida, primero el hijo de la mujer debía ser herido de muerte en el talón. Entonces, Adán y Eva no pagarían la deuda del pecado, lo pagaría el hijo de ellos, un hijo. Entonces, habrá un Salvador. Aquí hay mucha riqueza, pero no voy a detenerme. Y de un sustituto, esta idea de un sustituto, se grafica, como digo, en el animalito que se sacrifica al final. Si nosotros nos damos cuenta, solamente tenemos diálogo acá, solo diálogo. Pero después del diálogo, solamente hay un acto divino, que es vestir al hombre de túnicas de piel. Y después de ese acto, hay después del hablar de Dios y después del acto de Dios, ahora Adán se atreve a hablar. Si ustedes se dan cuenta, el capítulo no termina, por lo menos la división que nosotros tenemos del capítulo 3, antes de que él conozca a su mujer, no termina hablando ni del juicio que Dios hace, ni tampoco, digamos, con la vestimenta de túnicas de pieles, sino que describe el hablar del hombre en el versículo 20, dice así, 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Bueno, y después está el verso cuando Dios le hizo túnicas de piel. O sea, Adán, esto lo pronunció inmediatamente después de que Dios les da la sentencia a los dos. Y es interesante porque Adán le había puesto varona y ahora le pone Eva, le cambió nombre. ¿Y por qué le cambió nombre? Porque el carácter de la mujer ya era diferente. La palabra Eva en el idioma hebreo proviene de hayá, que es el verbo vivir o es el sustantivo vida. Y es porque la vida no está perdida. La vida la recuperaremos, la vida eterna. La recuperaremos gracias a la mujer, porque la mujer dará a luz una simiente que salvará al mundo. Aquí vemos nosotros la gracia. Y todos estos conceptos que los tenemos en el primer santuario terrenal, el Edén, ocurren acá. Esto se va a graficar en los otros santuarios que nosotros veremos allá, el del desierto, el templo de Salomón y todos los demás. La idea de un lugar de encuentro, la morada de Dios, la idea de un sustituto que paga la deuda, pero que al mismo tiempo es un vencedor que destruye al enemigo. Todos esos conceptos los vamos a tener, un juicio investigador, un juicio ejecutivo. Ahora, hay otro detalle interesante que en Génesis, digamos, nosotros tenemos 5 libros en el Pentateuco, pero originalmente, cuando Moisés lo escribió, el Pentateuco es un solo libro. Y el nombre Penta, en griego 5, Teujos, que significa estuche, significa simplemente que no son 5 libros, no es Pentasefer o Pentaseferim, 5 libros, sino Pentateujos significa que es un libro que por la dimensión, recuerden que eran rollos, no pueden escribirse solo en un rollo, sino que se divide en 5 rollos
que son puestos en 5 estuches. Un libro en 5 estuches. Eso significa literalmente Pentateuco. Y, y cuando termina Génesis, la verdad es que la forma como termina no termina, queda inconcluso. Génesis introduce el Éxodo. El Éxodo tampoco termina porque introduce Levíticos, y Levíticos tampoco porque introduce números, y números Deuteronomio. O sea, no lo voy a mostrar, pero hay una hilación entre el final de cada libro y el comienzo del otro que lo enganchan en distintos aspectos que muestran que es un solo libro, es un solo volumen, un solo entramado, desde el Génesis hasta Deuteronomio. Y Génesis, justamente, Génesis tiene un paralelo con Deuteronomio, que es la última parte de este gran volumen del Pentateuco, porque Génesis comienza con la creación de la tierra y un hogar para nuestros primeros padres, y Dios le entrega el dominio de esta tierra a ellos, y Deuteronomio termina con la tierra prometida, la tierra de Canaán, una tierra también fructífera como un vergel, como un Edén, con grandes frutos, abundancia, y esta tierra también es entregada a ellos, a los patriarcas, al pueblo de Israel. La idea de crear, Dios creó a nuestros primeros padres y también Dios creó un pueblo en Deuteronomio. Entonces Génesis y Deuteronomio están vinculados, y el Éxodo, la historia de la salida, de la liberación, con números están vinculados también, porque la marcha, la salida comienza en Éxodo, pero no llegan a Canaán hasta Números. En Números llegan al lado este del Jordán, ya pisando tierra prometida. Por lo tanto, desde el Éxodo nos cuenta la salida hasta el Sinaí, y Números retoma el punto del Sinaí y nos lleva hasta Canaán. Y el Sinaí es el lugar donde Dios se manifestó, donde Dios fue visto, donde Dios entregó la ley, donde Dios hizo un pacto con su pueblo. Ahora, en el Sinaí Dios revela el santuario. En el Sinaí no estuvieron un día, estuvieron un año. En ese año ellos construyeron el tabernáculo, y el tabernáculo reemplazó al Sinaí. Ellos no podían llevarse el Sinaí donde se habían encontrado con Dios, pero el tabernáculo era un Sinaí portátil, que ellos podían transportarlo con ellos. Por lo tanto, el tabernáculo ocupa el centro de esa estructura del Pentateuco. El libro de Levítico es central, y eso lo reconocen la gran mayoría de eruditos judíos, católicos, protestantes. Ahora, así como Génesis tiene vínculos con Deuteronomio, Éxodo con Números, y también en Éxodo con Números, además de que el pueblo va marchando, vemos cómo el pueblo fracasa una y otra vez, y Dios cada vez les tiene misericordia. Pero Levíticos es un libro que nos habla netamente del ritual del santuario, que se hace en el santuario. Y en este libro es revelado desde el lugar santísimo, mientras Moisés puede ver a Dios cara a cara. Eso lo revela allí, por ejemplo, si nosotros leemos los últimos versículos de Éxodo 40, donde termina el libro, Éxodo capítulo 40, dice, voy a leer el verso 24, dice así, no es el 24, a ver, es el 34, a ver. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces allí nos dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Una vez que ya se termina de construir, entran los muebles, hacen la ceremonia de inauguración del tabernáculo, allí en Éxodo, los últimos capítulos. Y en el capítulo 40, entonces, una vez que ya está erigido, están los muebles introducidos, está todo ordenado, los sacerdotes vestidos con su ropa, digamos, sacerdotal, para dar comienzo a todo esto. Se hacen los sacrificios correspondientes de la inauguración. Entonces Jehová llena el tabernáculo con su gloria, así como había descendido sobre el Sinaí. Y cuando Dios llena el tabernáculo de su gloria, dice que tuvieron que salir
del tabernáculo porque la gloria de Jehová no la podían soportar. Y una vez que salen, dice que Moisés también tuvo que salir, pero Levíticos capítulo 1, versículo 1 comienza en hebreo con la conjunción y, literalmente, y llamó Jehová a Moisés. En hebreo se llama este libro Vayikra, que significa literalmente y llamó. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciéndole. Entonces vemos que este tabernáculo que es inaugurado se llena de la gloria de Dios y Dios llama a Moisés para que entre al lugar santísimo y allí le revela el contenido más santísimo de la Torá. Le revela cómo funciona el tabernáculo, qué se hace allí. Y Levíticos tiene 7 secciones. La primera tiene relación con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima y el centro es el capítulo 16. Y el capítulo 16 es el día de la expiación, que era la ceremonia al final del año cuando Dios limpiaba el santuario, la gran purificación del santuario. Entonces, ¿qué se nos quiere decir en el fondo con todo esto? Que así como el pecado contaminó el primer hogar de nuestros primeros padres, ese pecado causó una separación entre la morada de Dios con el hombre. Ya Adán y Eva no pudieron ver a Dios cara a cara más. Aquí se nos va desenrollando, podríamos decir, se nos va desenvolviendo el plan de salvación y en Levítico 16 tenemos el clímax, no solo del libro de Levítico, sino del Pentateuco completo, donde Dios muestra que el pecado tiene solución. Y hay algo interesante que un erudito evangélico, Craig, el apellido, el autor del comentario de Levítico, perdón, de Hebreos, de la colección World Biblical Commentary, no es adventista, pero él dice que todo el ceremonial del santuario terrenal, especialmente el día de la expiación, no era algo que ilustraba algo que se haría después en el cielo. Él dice, no, es al revés. Lo que pasa es que el plan de Dios era resolver el problema del pecado, concluir este conflicto cósmico, limpiar su morada, el universo, erradicar el pecado definitivamente. Y ese plan de Dios, Dios lo ilustra en el ceremonial del santuario y en su clímax, que es el día de la expiación. O sea, él dice, había un día de la expiación una vez al año en el judaísmo, porque esto estaba reflejando un plan anterior de Dios. No es que este ceremonial está ilustrando algo que ulteriormente Dios haría. Es verdad, era futuro, el día de la expiación, pero él dice que, o más bien lo que representa el juicio final, sino que él dice que este plan ya estaba de antes, y en eso coincide plenamente lo que nosotros tenemos revelado en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Entonces, podemos ver que en el día de la expiación, Dios les muestra a través de un ceremonial que no solamente es perdonado cada persona en forma individual, sino todos. Él les muestra además que el mismo santuario, la morada de Dios, donde se dejaba el pecado para que Dios se encargara, ahora ese santuario era limpiado. Recordemos que cada israelita cuando pecaba tenía que llevar una ofrenda al santuario y la sangre o el sacerdote se entraba y de esa forma estaba como llevando las culpas, estaba llevándolo todo a la morada de Dios. Todos nuestros errores, todos nuestros pecados eran puestos en la casa de Dios. Y Dios, una vez al año, se encargaba de limpiar su casa. El santuario era purificado. Al mismo tiempo, en el día de la expiación, todos aquellos que eran rebeldes, los que no querían arrepentirse, eran cortados del pueblo. O sea, este era un día de juicio final. Y al mismo tiempo, habían 2 machos cabríos. Uno que ilustraba ese sustituto, que es anunciado en Génesis 3.15, en Génesis 3.21 es graficado en el animalito que muere para vestirlos. Otro capítulo muy trascendental, Génesis 22, recordemos que Dios llama a Abraham y hace un pacto con él en el capítulo 12, Dios amplía detalles de este pacto en el capítulo 15,
Dios amplía detalle en el capítulo 17 y en el capítulo 22 ya es el clímax de esta promesa de salvación y es cuando Dios lo manda a sacrificar a Isaac. Y cuando él tenía el cuchillo en alto, ¿verdad? El ángel de Jehová, que es Cristo, le dice, no mates al muchacho, no es él, soy yo. No le dice así, ¿verdad? Pero era él mismo el que debía pagar la deuda humana. Y en ese momento le muestra que hay un sustituto, hay un carnero entrabado entre sus cuernos. Entonces, eh, todas estas imágenes nos están mostrando una misma cosa, el deseo de Dios de volver a morar con nosotros directamente, no a través de figuras, no en forma simbólica ni espiritual. Ustedes ven que el nombre Jehová o Yahvé, que significa literalmente en castellano yo estoy, y aparece allí en el contexto de Éxodo 3:14, ¿verdad? El capítulo 3. El Éxodo es el libro del santuario, pero fíjense que es el libro donde Dios revela su nombre. Y Moisés le dice, mira, estuvimos 400 años solos. Cuando yo nací mataron a todos los niños. ¿Y dónde estabas tú? Tú me mandas a buscar a tu pueblo, pero no es que pasó un día ni dos, pasaron 400 años. Ellos van a decir, ¿y cómo se llama? Ni lo conocemos. Y Dios dice, yo estoy. Diles, Él está. Entonces el nombre divino tiene mucha relación con el santuario y es la explicación del santuario. Harán un santuario para mí y estaré, habitaré, moraré en medio de ustedes. Y Apocalipsis, el nombre de Cristo es, Él es el que es, el que era, pero la mejor traducción es, Él es el que está, el que estaba, estuvo, y lo normal sería el que estará. Pero ese verbo, el verbo estar, en griego eimi, es reemplazado por el verbo erjomai, el verbo venir. Dice, yo soy el que estoy, el que estuvo y el que vendrá. ¿Por qué el verbo ser o estar, un verbo estativo, es reemplazado por el verbo venir? Porque la verdad es que la presencia de Cristo siempre ha estado con nosotros, pero Él vendrá para morar con nosotros cara a cara, para que se cumpla el deseo que Dios ilustra en su santuario. Fíjense ustedes que Génesis comienza los primeros capítulos diciendo que el hombre podía comunicarse con Dios cara a cara. Termina el Pentateuco con el mismo concepto. Busquemos en Deuteronomio, capítulo 34 y versículo 10. Esto es después que muere Moisés, ya digamos en la conclusión del Pentateuco, y dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Esa idea de morar cara a cara está en los primeros capítulos del Génesis y se repite en el último capítulo del Pentateuco, al principio y al final del Pentateuco. Es lo que algunos le llaman este tipo de eh, estructura en anillo, porque un anillo comienza en un punto y podemos dar toda la vuelta y llegar al otro punto, al mismo punto. Inclusio es la forma más técnica, un inclusio. Sin embargo, no solamente hay un inclusio que comienza y termina en el mismo concepto, sino que cuando nosotros construimos la estructura literaria del Pentateuco, ¿se acuerdan? Génesis con Deuteronomio, Éxodo con Números y el Pentateuco, el Levítico en sus 7 partes, el capítulo central de todo el Pentateuco es el 16, el día de la expiación, cuando un hombre se encontraba con Dios cara a cara y veía la gloria de Dios en la Shekinah. Entonces podemos decir que eh, todo el Pentateuco, antes de la caída, ya Dios estaba anunciando su deseo de volver a morar con nosotros. Y esto se ilustra en el santuario. Para eso, por causa del pecado, fue necesario un sustituto. Estos conceptos nos muestran la gracia. Estos conceptos no eran solo ritos. Ahora, eh, el santuario es la clave para entender también al Mesías, las profecías mesiánicas, porque el Mesías no solamente en Génesis se anuncia que él será herido de muerte en el talón, sino que también, por ejemplo, Isaías, típico Isaías 42, Isaías 49,
51, 50, perdón, 52 al 53 son los más característicos, donde dice que el Mesías, como cordero, será llevado al matadero. Jehová pondrá en él el pecado de todos nosotros, aunque él nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Entonces, toda la escritura nos está dando un mismo mensaje. Y este mensaje se ilustra en forma gráfica y vívida a través de los ritos del santuario. Y por eso que Apocalipsis dice que en la Nueva Jerusalén ya no habrá templo, porque el plan de salvación habrá sido consumado. Cristo dijo en la cruz, consumado es, consumando los sacrificios, y también cuando Él termine el tiempo de gracia, también dirá, consumado es. Entonces, podemos ver que todos estos conceptos se usan, digamos, y están uniendo toda la Biblia. Me detuve principalmente en el Pentateuco, pero ustedes saben que el santuario está en todas partes y que en cada capítulo o en cada libro donde se habla del tema, la gracia de Dios aflora. Estos conceptos de sustitución, estos conceptos de, entre paréntesis, la idea de sustitución, la frase chivo expiatorio, que es una frase tan común, yo la he escuchado en muchos países. Esto viene del día de la expiación, donde hay un chivo que muere en nuestro lugar, un chivo que lleva nuestro pecado. Y el concepto de la presencia, fíjense que el nombre del Mesías es Emmanuel, Dios con nosotros. En la Nueva Jerusalén dice que es el lugar donde Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente, hizo su tabernáculo entre nosotros. Por lo tanto, la idea del tabernáculo del Antiguo Testamento se cumple plenamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios que viene a morar con nosotros, pero al mismo tiempo Él es el sustituto que viene a pagar nuestra deuda. Hermanos, yo espero que Dios les bendiga. La verdad es que quisimos detenernos en estos conceptos y tratar de enlazar estas ideas dentro de todo el Pentateuco, y están en toda la Biblia, pero nos detuvimos en el Pentateuco, y podemos terminar diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios les bendiga.